Un Samuel 16. Dijo Yahvé a Samuel: ¿Hasta cuándo vas a estar llorando por Saúl, después que yo le he rechazado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y vete. Voy a enviarte a Jesé, de Belén, porque he visto entre sus hijos un rey para mí. Samuel replicó: ¿Cómo voy a ir? Se enterará Saúl y me matará, respondió Yahvé. Lleva contigo una becerra y di: he venido a sacrificar a Yahvé. Invitarás a Jesé al sacrificio y yo te indicaré lo que tienes que hacer, y me ungirás a aquel que yo te diga. Hizo Samuel lo que Yahvé le había ordenado y se fue a Belén. Salieron temblando a su encuentro los ancianos de la ciudad y le preguntaron: ¿Es de paz tu venida, vidente? Samuel respondió: sí, he venido a sacrificar a Yahvé. Purificaos y venid conmigo al sacrificio. Purificó a Jesé y a sus hijos y les invitó al sacrificio. Cuando ellos se presentaron, vio a Eliab y se dijo: sin duda está ante Yahvé su ungido. Pero Yahvé dijo a Samuel: no mires su apariencia ni su gran estatura, pues yo le he descartado. La mirada de Dios no es como la mirada del hombre, pues el hombre mira las apariencias, pero Yahvé mira el corazón. Llamó Jesé a Abinadab y le hizo pasar ante Samuel, que dijo: tampoco a este ha elegido Yahvé. Jesé hizo pasar a Samá, pero Samuel dijo: tampoco a este ha elegido Yahvé. Hizo pasar Jesé a sus 7 hijos ante Samuel, pero Samuel dijo: a ninguno de estos ha elegido Yahvé. Preguntó, pues, Samuel a Jesé: ¿no quedan ya más muchachos? Él respondió: todavía falta el más pequeño, que está guardando el rebaño. Dijo entonces Samuel a Jesé: manda que lo traigan, porque no comeremos hasta que haya venido. Mandó, pues, que lo trajeran. Era rubio, de bellos ojos y hermosa presencia. Dijo Yahvé: levántate y úngelo, porque este es. Tomó Samuel el cuerno de aceite y le ungió en medio de sus hermanos. Y a partir de entonces, vino sobre David el espíritu de Yahvé. Samuel se levantó y se fue a Ramá. El espíritu de Yahvé se había apartado de Saúl y un espíritu malo que venía de Yahvé le perturbaba. Dijéronle, pues, los servidores de Saúl: mira, un espíritu malo de Dios te aterroriza. Permítenos, Señor, que tus siervos que están en tu presencia te busquen un hombre que sepa tocar la cítara, y cuando te asalte el espíritu malo de Dios tocará y te hará bien. Dijo Saúl a sus servidores: buscadme, pues, un hombre que sepa tocar bien y traédmelo. Tomó la palabra uno de los servidores y dijo: he visto a un hijo de Jesé el belemita que sabe tocar. Es valeroso, buen guerrero, de palabra amena, de agradable presencia, y Yahvé está con él. Despachó Saúl mensajeros a Jesé que le dijeran: envíame a tu hijo David, el que está con el rebaño. Tomó Jesé 5 panes, un odre de vino y un cabrito y lo envió a Saúl con su hijo David. Llegó David donde Saúl y se quedó a su servicio. Saúl le cobró mucho afecto y le hizo su escudero. Mandó Saúl a decir a Jesé: te ruego que tu hijo David se quede a mi servicio, porque ha hallado gracia a mis ojos. Cuando el Espíritu de Dios asaltaba a Saúl, tomaba David la cítara, la tocaba, Saúl encontraba calma y bienestar y el espíritu malo se apartaba de él. 1 Samuel 17. Reunieron los filisteos sus tropas para la guerra y se concentraron en Soco de Judá, acampando entre Soco y Aseca, en Efes-Damim. Se reunieron Saúl y los hombres de Israel, acamparon en el valle del Terebinto y se ordenaron en batalla frente a los filisteos. Ocupaban los filisteos una montaña por un lado y los israelitas ocupaban la montaña frontera, quedando el valle por medio. Salió de las filas de los filisteos un hombre de las tropas de choque, llamado Goliat, de Gat, de 6 codos y un palmo de estatura. Tenía un yelmo de bronce sobre su cabeza y estaba revestido de una coraza de escamas, siendo el peso de la coraza 5000 siclos de bronce. Tenía en las piernas grebas de bronce y una jabalina de bronce entre los hombros. El asta de su lanza era como enjullo de tejedor y la punta de su lanza pesaba 600 siclos de hierro. Su escudero le precedía. Goliat se plantó y gritó a las filas de Israel diciéndoles: ¿para qué habéis salido a poneros en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y vosotros servidores de Saúl? Escogeos un hombre y que baje contra mí.
Si es capaz de pelear conmigo y me mata, seremos vuestros esclavos, pero si yo le venzo y le mato, seréis nuestros esclavos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: yo desafío hoy a las filas de Israel. Dadme un hombre y lucharemos mano a mano. Oyó Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo y se consternaron y se llenaron de miedo. Era David hijo de un efrateo de Belén de Judá, llamado Jesé, que tenía 8 hijos. En tiempo de Saúl este hombre era ya anciano, muy entrado en años. Los 3 hijos mayores de Jesé se fueron a la guerra con Saúl. El nombre de los 3 hijos suyos que marcharon a la guerra era Eliab, el primogénito, Abinadab, el segundo, y Samá, el tercero. David era el más pequeño. Cuanto a los 3 mayores, habían seguido a Saúl. David alternaba sus viajes al campamento de Saúl con el cuidado del rebaño de su padre en Belén. El filisteo se acercaba mañana y tarde y se presentó así durante 40 días. Jesé dijo a su hijo David: lleva a tus hermanos esta medida de trigo tostado y estos 10 panes y corre al campamento a donde tus hermanos. Y estos 10 requesones llévalos al jefe de millar. Entérate de la salud de tus hermanos y toma señal de recibo de ellos. Están Saúl, ellos y todos los hombres de Israel en el valle del Terebinto, guerreando con los filisteos. Se levantó David de madrugada, dejó el rebaño al guarda y, tomado las cosas, se fue como le había mandado Jesé, y llegó al círculo del campamento justo cuando salía el ejército para ordenarse en batalla, lanzando el grito de guerra. Israel y los filisteos se pusieron en orden de batalla, fila contra fila. Dejó David las cosas en manos del guardia de la impedimenta y corrió a las filas y fue a preguntar a sus hermanos cómo estaban. Mientras hablaba con ellos el hombre de las tropas de choque, llamado Goliat, el filisteo de Gat, subía de las filas de los filisteos, diciendo las mismas palabras, y le oyó David. En viéndole todos los hombres de Israel huyeron delante de él, llenos de miedo. Los hombres de Israel decían: ¿habéis visto a este hombre que sube? Sube a provocar a Israel. A quien lo mate colmará el rey de grandes riquezas y le dará a su hija y librará de tributo la casa de su padre en Israel. Preguntó, pues, David a los hombres que estaban a su lado: ¿qué se hará al hombre que mate a ese filisteo y aparte la afrenta de Israel? Pues ¿quién es ese filisteo incircunciso para injuriar a las huestes de Dios vivo? Y el pueblo le repitió las mismas palabras: así se hará al hombre que lo mate. Se enteró Eliab, su hermano mayor, de su pregunta a los hombres y se encendió en cólera Eliab contra David, y le dijo: ¿para qué has bajado, y a quién has dejado aquel pequeño rebaño en el desierto? Ya sé yo tu atrevimiento y la maldad de tu corazón. Has bajado para ver la batalla. Respondió David: pues ¿qué he hecho yo? ¿Es que uno no puede hablar? Y volviéndose se dirigió a otro y preguntó lo mismo y la gente le respondió como la primera vez. Fueron oídas las palabras que decía David y se lo contaron a Saúl, que le hizo venir. Dijo David a Saúl: que nadie se acobarde por ese. Tu siervo irá a combatir con ese filisteo. Dijo Saúl a David: no puedes ir contra ese filisteo para luchar con él, porque tú eres un niño y él es hombre de guerra desde su juventud. Respondió David a Saúl: cuando tu siervo estaba guardando el rebaño de su padre y venía el león o el oso y se llevaba una oveja del rebaño, salía tras él, le golpeaba y se la arrancaba de sus fauces, y si se revolvía contra mí, lo sujetaba por la quijada y lo golpeaba hasta matarlo. Tu siervo ha dado muerte al león y al oso, y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, pues ha insultado a las huestes de Dios vivo. Añadió David: Yahvé que me ha librado de las garras del león y del oso, me librará de la mano de ese filisteo. Dijo Saúl a David: vete, y que Yahvé sea contigo. Mandó Saúl que vistieran a David con sus propios vestidos y le puso un casco de bronce en la cabeza y le cubrió con una coraza. Ciñó a David su espada sobre su vestido. Intentó David caminar, pues aún no estaba acostumbrado, y dijo a Saúl: no puedo caminar con esto, pues nunca lo he hecho. Entonces se lo quitaron. Tomó su cayado en la mano, escogió en el torrente 5 cantos lisos y los puso en su zurrón de pastor, en su morral, y con su honda en la mano se acercó al filisteo.
El filisteo fue avanzando y acercándose a David, precedido de su escudero. Volvió los ojos el filisteo, y viendo a David, lo despreció, porque era un muchacho rubio y apuesto. Dijo el filisteo a David: ¿acaso soy un perro, pues vienes contra mí con palos? Y maldijo a David el filisteo por sus dioses, y dijo el filisteo a David: ven hacia mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Dijo David al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en nombre de Yahvé Sebaot, Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Hoy mismo te entrega Yahvé en mis manos, te mataré y te cortaré la cabeza y entregaré hoy mismo tu cadáver y los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, y sabrá toda la tierra que hay Dios para Israel. Y toda esta asamblea sabrá que no por la espada ni por la lanza salva Yahvé, porque de Yahvé es el combate y os entrega en nuestras manos. Se levantó el filisteo y fue acercándose al encuentro de David. Se apresuró David, salió de las filas y corrió al encuentro del filisteo. Metió su mano David en su zurrón, sacó de él una piedra, la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se clavó en su frente y cayó de bruces en tierra. Y venció David al filisteo con la honda y la piedra. Hirió al filisteo y le mató sin tener espada en su mano. Corrió David, se detuvo sobre el filisteo y tomando la espada de este desacó de su vaina, le mató y le cortó la cabeza. Viendo los filisteos que había muerto su campeón, huyeron. Se levantaron los hombres de Israel y de Judá y, lanzando el grito de guerra, persiguieron a los filisteos, hasta la entrada de Gat y hasta las puertas de Ecrón. Los cadáveres de los filisteos cubrían el camino, desde Saarayim hasta Gat y Ecrón. Cuando los hijos de Israel regresaron de perseguir sañudamente a los filisteos, saquearon el campamento. Tomó David la cabeza del filisteo, y la llevó a Jerusalén. Pero sus armas las colocó en su tienda. Cuando Saúl vio a David salir al encuentro del filisteo, preguntó a Abner, jefe del ejército: ¿de quién es hijo este muchacho, Abner? Abner respondió: por tu vida, oh rey, que no lo sé. El rey dijo: pregunta de quién es hijo este muchacho. Cuando volvió David de matar al filisteo, le tomó a Abner y le llevó ante Saúl con la cabeza del filisteo en la mano. Saúl le preguntó: ¿de quién eres hijo, muchacho? David respondió: de tu siervo Jesé, de Belén. 1 Samuel 18. En acabando de hablar David a Saúl, el alma de Jonatán se apegó al alma de David, y le amó Jonatán como a sí mismo. Le retuvo Saúl aquel día y no le permitió regresar a casa de su padre. Hizo Jonatán alianza con David, pues le amaba como a sí mismo. Se quitó Jonatán el manto que llevaba y se lo dio a David, su vestido y también su espada, su arco y su cinturón. David lograba éxito en todas las campañas que Saúl le encomendaba, y le puso Saúl al frente de hombres de guerra, y se hizo querer de todo el pueblo, también de los servidores de Saúl. A su regreso, cuando volvió David de matar al filisteo, salían las mujeres de todas las ciudades de Israel al encuentro del rey Saúl para cantar danzando al son de adufes y triángulos con cantos de alegría. Las mujeres, danzando, cantaban a coro: Saúl mató sus millares y David sus miríadas. Irritóse mucho Saúl y le disgustó el suceso, pues decía: dan miríadas a David y a mí millares. Solo le falta ser rey. Y desde aquel día en adelante miraba Saúl a David con ojos de envidia. Al día siguiente se apoderó de Saúl un espíritu malo de Dios y deliraba en medio de la casa. David tocaba, como otras veces. Tenía Saúl la lanza en la mano. Blandió Saúl la lanza y dijo: voy a clavar a David en la pared, pero David le esquivó 2 veces. Temía Saúl a David porque Yahvé estaba con David y de Saúl se había apartado. Y le alejó Saúl de junto a sí, nombrándole jefe de 1000 y entraba y salía a la cabeza de la tropa. David ejecutaba con éxito todas sus empresas y Yahvé estaba con él. Viendo Saúl que tenía mucho éxito le temió. Todo Israel y Judá quería a David, pues salía y entraba a la cabeza de ellos. Dijo Saúl a David: voy a darte por mujer a mi hija mayor Merab, tan solo con que me seas valeroso y luches las batallas de Yahvé. Saúl se había dicho:
Que no muera por mi mano, sino por mano de los filisteos. Dijo David a Saúl: ¿Quién soy yo y cuál es mi linaje, la casa de mi padre en Israel, para ser yerno del rey? Pero cuando llegó el tiempo de entregar a Merab, la hija de Saúl, a David, fue entregada a Adriel de Meholá. Mical, hija de Saúl, se enamoró de David. Se lo dijeron a Saúl y le agradó la noticia. Dijo Saúl: se la entregaré, pero será para él un lazo, pues caerá sobre él la mano de los filisteos. Saúl, pues, dijo 2 veces a David: ahora serás mi yerno. Ordenó Saúl a sus servidores. Insinuad a David: mira que el rey te estima. También te estiman todos sus servidores. Procura ser yerno del rey. Los servidores de Saúl dijeron estas palabras a oídos de David y David replicó: ¿os parece sencillo ser yerno del rey? Yo soy un hombre pobre y ruin. Comunicaron a Saúl sus servidores: estas palabras ha dicho David. Respondió Saúl: decid así a David: no quiere el rey dote, sino 100 prepucios de filisteos para vengarse. De los enemigos del rey tramaba el rey hacer sucumbir a David a manos de los filisteos. Los servidores comunicaron a David estas palabras y la cosa pareció bien a David para llegar a ser yerno del rey. No se había cumplido el plazo, cuando se levantó David y partió con sus hombres. Mató a los filisteos 200 hombres y trajo David sus prepucios que entregó cumplidamente al rey para ser yerno del rey. Saúl le dio a su hija Mical por mujer. Temió Saúl, pues sabía que Yahvé estaba con David y que toda la casa de Israel le amaba. Aumentó el temor de Saúl hacia David y fue siempre hostil a David. Salían los jefes de los filisteos, pero en todas sus incursiones obtenía David más éxito que los demás servidores de Saúl, y su nombre se hizo muy famoso. 1 Samuel 19. Saúl dijo a su hijo Jonatán y a todos sus servidores que haría morir a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba mucho a David, y avisó Jonatán a David diciéndole: mi padre Saúl te busca para matarte. Anda sobre aviso mañana por la mañana. Retírate a un lugar oculto y escóndete. Yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo, donde tú estés, y hablaré por ti a mi padre. Veré lo que hay y te avisaré. Habló Jonatán a Saúl su padre en favor de David y dijo: no peque el rey contra su siervo David, porque él no ha pecado contra ti, sino que te ha hecho grandes servicios. Puso su vida en peligro, mató al filisteo y concedió Yahvé una gran victoria para todo Israel. Tú lo viste. Y te alegraste. ¿Por qué, pues, vas a pecar contra sangre inocente haciendo morir a David sin motivo? Escuchó Saúl las palabras de Jonatán y juró: vive Yahvé, no morirá. Llamó entonces Jonatán a David, le contó todas estas palabras y llevó a David donde Saúl, y se quedó a su servicio como antes. Reanudada la guerra, partió David para combatir a los filisteos, les causó una gran derrota y huyeron ante él. Se apoderó de Saúl un espíritu malo de Yahvé. Estaba sentado en medio de la casa con su lanza en su mano y David tocaba. Intentó Saúl clavar con su lanza a David en la pared. Esquivó David a Saúl y la lanza se clavó en la pared. Huyó David y se puso a salvo. Aquella misma noche, envió Saúl gente a la casa de David para vigilarle y matarle por la mañana, pero su mujer Mical advirtió a David: si no te pones a salvo esta misma noche, mañana morirás. Mical hizo bajar a David por la ventana. Él partió y huyó poniéndose a salvo. Tomó Mical uno de los terafim y lo puso en el lecho, colocó una estera de pelos de cabra a la cabecera y la cubrió con un vestido. Cuando Saúl mandó gente para prender a David, ella dijo: está enfermo. Pero Saúl envió de nuevo los emisarios para ver a David y les dijo: tráenmelo en su lecho, para matarlo. Entraron los enviados y hallaron un terafim en el lecho y la estera de pelos de cabra en la cabecera. Dijo Saúl a Mical: ¿por qué me has engañado y has dejado escapar a mi enemigo para que se salve? Respondió Mical a Saúl: él me dijo: déjame escapar o te mato. Huyó, pues, David y se puso a salvo, yéndose a donde Samuel, en Ramá, y le contó cuánto Saúl le había hecho. Después, él y Samuel se fueron a habitar en las celdas. Avisaron a Saúl: mira, David está en las celdas de Ramá. Mandó Saúl emisarios para prender a David.
Vieron estos la agrupación de los profetas en trance de profetizar, con Samuel a la cabeza. Vino sobre los emisarios de Saúl el Espíritu de Dios y también ellos se pusieron en trance. Se lo comunicaron a Saúl y envió nuevos emisarios que también se pusieron en trance. Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez y también estos se pusieron en trance. Entonces partió él mismo para Ramá y llegó a la gran cisterna de la era que está en seco y preguntó: ¿Dónde están Samuel y David? Y le dijeron: están en las celdas de Ramá. Se fue de allí a las celdas de Ramá y vino también sobre él el Espíritu de Dios e iba caminando en trance, hasta que llegó a las celdas de Ramá. También él se quitó sus vestidos y se puso en trance profético ante Samuel, y quedó desnudo en tierra, todo aquel día y toda aquella noche, por lo que se suele decir, con que también Saúl entre los profetas. 1 Samuel 20. Huyó David de las celdas de Ramá y se fue a decir a Jonatán: ¿qué he hecho? ¿Cuál es mi falta y en qué he pecado contra tu padre para que busque mi muerte? Jonatán le dijo: de ninguna manera, no morirás. Mi padre no hace ninguna cosa, grande o pequeña, sin descubrírmela. ¿Por qué me había de ocultar mi padre este asunto? No puede ser. Pero David volvió a jurar: sabe muy bien tu padre que me tienes mucho afecto y se ha dicho que no lo sepa Jonatán para que no se apene. Y, con todo, por Yahvé y por tu vida, que no hay más que un paso entre yo y la muerte. Dijo Jonatán a David: dime lo que deseas y te lo haré. Dijo David a Jonatán: mira, mañana es el novilunio. Yo tendría que sentarme con el rey a comer, pero tú me dejarás marchar y me esconderé en el campo hasta la noche. Si tu padre nota mi ausencia, dirás: David me ha pedido con insistencia que le deje hacer una escapada a Belén, su ciudad, porque se celebra el sacrificio anual de toda la familia. Si tu padre dice: está bien, tu siervo está a salvo. Pero si se enfurece, sabrás que por su parte está decretada la ruina. Haz este favor a tu siervo ya que hiciste que tu siervo estableciera contigo alianza de Yahvé. Si hay falta en mí, dame tú mismo la muerte. ¿Para qué llevarme hasta tu padre? Respondió Jonatán: lejos de ti. Si yo supiera con certeza que por parte de mi padre está decretado que venga la ruina sobre ti, ¿no te lo avisaría? Respondió David a Jonatán: ¿quién me avisará si tu padre te responde con aspereza? Respondió Jonatán a David: ven, salgamos al campo. Y salieron ambos al campo. Dijo Jonatán a David: por Yahvé, Dios de Israel, te juro que mañana a esta misma hora sondearé a mi padre. Si la cosa se pone bien para David y no envío quien te lo haga saber, que Yahvé haga esto a Jonatán y añada esto otro. Si mi padre decide hacerte mal, te lo haré saber para que te pongas a salvo y vayas en paz. Y que Yahvé sea contigo como lo fue con mi padre. Si para entonces estoy vivo todavía, usa conmigo la bondad de Yahvé y, si muerto, nunca partes tu misericordia de mi casa. Y cuando Yahvé haya exterminado a los enemigos de David de la faz de la tierra, que no sea exterminado Jonatán con la casa de Saúl. De lo contrario, que Yahvé pida cuentas a David. Juró de nuevo Jonatán a David por el amor que le tenía, pues le amaba como a sí mismo. Jonatán le dijo: mañana es novilunio y se notará tu ausencia, porque mirarán tu asiento. Pasado mañana se notará más. Tú irás al sitio en que te escondiste el día del suceso aquel, y te pones junto a la loma que tú sabes. Ese mismo día iré a lanzar flechas por esa parte, como para tirar al blanco. Mandaré al muchacho: anda, busca la flecha. Si digo al muchacho: la flecha está más acá de ti, tómala, vienes, porque todo va bien para ti y no hay nada, por Yahvé. Pero si digo al muchacho: la flecha está más allá de ti, vete, porque Yahvé quiere que te vayas. Cuanto a la palabra que tú y yo tenemos hablada, mira, Yahvé está entre los dos para siempre. David se escondió en el campo. Llegado el novilunio, el rey se puso a la mesa para comer. Se sentó el rey en su asiento, como de costumbre, en el asiento de la pared. Jonatán se sentó enfrente y Abner al lado de Saúl. El asiento de David quedó vacío. Saúl no dijo nada aquel día, porque pensó: será un accidente, no estará puro por no haberse purificado.
Al día siguiente del novilunio, el segundo día, se fijaron en el asiento de David, y Saúl dijo a su hijo, Jonatán, ¿por qué no ha venido a comer ni ayer ni hoy el hijo de Jesé? Jonatán respondió a Saúl, David me pidió con insistencia poder ir a Belén. Me dijo, déjame ir, por favor, porque es nuestro sacrificio de familia en la ciudad y mis hermanos me han reclamado. Así que, si he hallado gracia a tus ojos, déjame hacer una escapada para ver a mis hermanos. Por esto no ha venido a la mesa del rey. Se encendió la cólera de Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de una perdida. ¿Acaso no sé yo que prefieres al hijo de Jesé para vergüenza tuya y vergüenza de la desnudez de tu madre? Pues mientras viva sobre el suelo el hijo de Jesé, no estarás a salvo ni tú ni tu realeza. Así que manda a buscarlo y tráemelo, porque es reo de muerte. Respondió Jonatán a su padre Saúl y le dijo, ¿por qué ha de morir? ¿Qué ha hecho? Blandió Saúl su lanza contra él para herirle y comprendió Jonatán que por parte de su padre la muerte de David era cosa decidida. Se levantó Jonatán de la mesa ardiendo en ira y no comió el segundo día del novilunio, pues estaba afligido por David, porque su padre le había injuriado. A la mañana siguiente salió Jonatán con un muchacho al campo, a la hora acordada con David. Dijo al muchacho, corre a buscar las flechas que voy a tirar. Corrió el muchacho, y entonces Jonatán le lanzó las flechas más allá de él. Cuando el muchacho llegaba al lugar donde había lanzado la flecha Jonatán, este gritó detrás de él. ¿Acaso no está la flecha más allá de ti? Y siguió gritando detrás del muchacho. Pronto, date prisa, no te detengas. Tomó el muchacho de Jonatán la flecha y volvió donde su señor. El muchacho no se enteró de nada. Solamente lo entendían Jonatán y David. Dio Jonatán sus armas al muchacho que estaba con él y le dijo, anda, llévalas a la ciudad. Se marchó el muchacho y David se levantó de junto a la loma y, cayendo sobre su rostro en tierra, se postró 3 veces. Se abrazaron los dos y lloraron copiosamente. Dijo Jonatán a David, vete en paz, ya que nos hemos jurado en nombre de Yahvé, que Yahvé esté entre tú y yo, entre mi descendencia y la tuya para siempre.